¿Cómo están? Otra vez nos vemos para una clase más. Ahora vamos a ver dentro de lo que es estado gaseoso, vamos a ver lo que es la famosa ecuación de estado. ¿Quién no ha escuchado de esa frase alguna vez? El famoso pavo ratón, ¿no ve? Pavo ratón en sí es la ecuación madre, se podría decir, de muchas ecuaciones que se puede desglosar luego. Hay ejercicios realmente que son muy interesantes en lo que es estado gaseoso y les va a gustar. Siempre lo he dicho, el tema de estado gaseoso a veces parece muy complicado, pero no, es bien sencillo, van a ver que es muy sencillo. Ahora vamos con lo que es la ecuación de estado. Vamos con lo que es ecuación de estado. Entonces, La ecuación de estado, compañeros, su nombre lo dice, es la ecuación en los gases, la cual involucra un caso particular de un gas. A ver, me dice, una ecuación de estado comprende cuatro variables. ¿Cuáles son? Presión, volumen, temperatura, número de moles. Y define la particularidad de una cantidad de gas. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Es, por ejemplo, imagínense en un recipiente una cantidad de gas. Si yo quiero saber su presión, puedo calcularlo con la ecuación de estado. Si yo quiero saber su volumen, puedo calcular con la ecuación de estado, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la ecuación de estado? Aquí está. Miren, resaltado, la ecuación de estado es presión por volumen es igual a número de moles, ojo, este es N, número de moles, R es constante universal de los gases, ¿ya? Constante universal de los gases, y T es temperatura. Entonces, esta es la ecuación que muchos lo llaman pavo ratón, ¿ya? Es presión por volumen es igual a número de moles, constante universal de los gases por temperatura. Ojo, entonces esta es la ecuación de estado, ¿ya? Ahora, a partir de la ecuación de estado, compañeros, pueden desglosarse o pueden salir más ecuaciones. Miren, esto es como la mamá, digamos. Y esto se podrían decir que son sus hijos, o sea, que se puede desglosar más allá. Por ejemplo, miren acá, el número de moles, yo sé que el número de moles es igual a ¿qué? A masa sobre peso molecular, ¿no ve? Masa sobre peso molecular. Entonces, ¿qué hago acá? En vez de número de moles, coloco masa sobre peso molecular. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Calcular la masa del gas, calcular el peso molecular del gas, si es que necesitara, ¿verdad? Entonces, esta ecuación me ayudaría para eso. Ahora, la siguiente es la densidad. Fíjense, la densidad de cómo sale. Sale, compañeros, de que este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando, que es el volumen, pasa a dividir. Masa sobre volumen es densidad. Entonces, de ahí sale esta tercera ecuación para calcular la densidad de un gas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, son las tres ecuaciones que tienen que saberlas muy bien para los ejercicios de ecuación de estado. Ahora, algo muy importante. Fíjense que había una constante universal de los gases, una R. Esa R son valores que ustedes tienen que recordar, que tienen que saberlos para un examen, etcétera, de gases, en la cual entra este tema. R lo tienen que saber. Miren, hay varios valores de R, fíjense, hay varios valores de R, ¿ya? Entonces, los más comunes son el primero y el segundo, ¿ya? Porque están más en función, o sea, esta constante R depende mucho de la presión que uses. Por ejemplo, acá, si la presión que usas es milímetros de mercurio, por eso a esto, entonces tienes que usar esta R de acá. Pero si tú usas una presión en atmósferas, ¿no ve? En atmósferas, entonces usas esta R de acá, ¿ya? Entonces, todo depende de eso. Ya hay varios valores, fíjense, todas las R's. Ahora, algo muy importante que también tenemos que saber es cuando a veces me dicen que un gas se encuentra en condiciones normales. CN, ¿ya? ¿Qué es condiciones normales? En sí son datos que ya me dan. O sea, una condición es cuando un gas, por ejemplo, si un gas se encuentra en condiciones normales, me dicen, entonces tiene una presión de una atmósfera, una temperatura de 273 Kelvin. Ojo, siempre que me digan que se encuentra en condiciones normales,
yo asumo esta presión y asumo esta temperatura automáticamente. O sea, yo tengo que saber que tienen estas dos condiciones de presión y temperatura. Ahora, también puede suceder que a veces necesite el volumen en condiciones normales. Pero ojo, solo este volumen se usa, o sea, este valor de acá, que es 22,4 litros, solo se usa cuando se habla de un mol de gas. Si el ejercicio me dice que el gas tiene un mol y que esté en condiciones normales, aparte de asumir estos dos valores, yo tengo que asumir el valor de volumen más. Pero ojo, solo sucede para cuando me hablan de un mol de gas, ¿ya? Esto es número de moles, ¿ya? Esto es número de moles. Entonces, si me dicen que hay un mol de gas, yo tengo que asumir este volumen más, si fuese necesario, ¿ya? Pero inicialmente siempre solo se usan estos dos valores de acá, ¿ya? Listo. Y las condiciones estándar, que también algunas veces es necesario saberlas, que es presión de una atmósfera y temperatura de 298 Kelvin. Listo, entonces con eso creo ya estamos listos para ver lo que son los ejercicios. Miren, a ver, acá por ejemplo, vamos a empezar con un ejercicio muy interesante, ¿ya? Entró en esta gestión, ¿ya? Y dice, por favor, mucha atención. Si la densidad de un gas ideal, ¿ya? De un gas ideal es de 0,256 gramos por litro a una presión manométrica de 20 kilopascales, 104 grados Fahrenheit, calcular su densidad en condiciones normales. A ver, ¿a qué se refiere? Miren, dice que la densidad de un gas, ahí está el gas, lo he puesto en un recipiente. La densidad de un gas tiene 0,256 gramos sobre litro. Listo. A una presión manométrica de 20 kilopascales, ya. A una temperatura de 104 grados Fahrenheit. Listo. Me pregunta calcular la densidad del gas, por supuesto, en condiciones normales. O sea, este mismo gas de acá, ahora me pregunta que va a estar en condiciones normales, ¿ya? Está en condiciones normales. O sea, le he cambiado las condiciones. Estas son otras condiciones y estas son otras condiciones. Pero ojo, acá lo vuelvo a recalcar, es el mismo gas el que se está analizando en otras condiciones. Ojo, ¿ya? Entonces es el mismo gas, pero en otras condiciones. Entonces aquí me pregunta calcular la densidad del gas en su nueva condición, pero me pregunta en condiciones normales. Ojo acá, condiciones normales. ¿Se acuerdan que teníamos que asumir qué? Valores de presión. Entonces, fíjense, temperatura. Lo que yo hago para mi solución es muy sencillo. Como me preguntaban la densidad en el estado 2, fíjense, la densidad en el estado 2 es lo que me preguntaban en condiciones normales, pues la ecuación que yo voy a usar, por supuesto, había tres ecuaciones que hemos aprendido en la introducción, es la cual me dice que la densidad de un gas es igual a presión por peso molecular sobre constante universal por temperatura. Listo, entonces con esta ecuación yo voy a poder calcular la densidad de mi gas. Ahora, ojo, acá, yo sé, o sea, automáticamente que al hablarme de condiciones normales yo tengo que asumir dos valores, presión y temperatura. Presión de una atmósfera y temperatura de 273 Kelvin, ¿ya? Entonces son dos valores. Entonces, acá, ojo, que entonces, por ende, ya tendría mi presión, ya está, aquí está. R, yo tengo que saber, yo tengo los valores de R, voy a saber cuál usar, son varios valores, pero voy a usar uno de ellos, el que se adecue a mi presión, en este caso es atmósferas, entonces ya sabemos qué R vamos a usar. Por temperatura, ojo, ya tengo la temperatura y además está en las unidades que siempre tienen que estar en gases, en temperaturas absolutas, en este caso Kelvin, listo, temperaturas absolutas son Kelvin y ¿cuáles son?
Kelvin y Rankine, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ahora, a ver, solo, fíjense, tengo presión, R, temperatura. ¿Qué me faltaría hallar? Peso molecular. Ah, entonces, si yo quiero encontrar esta densidad de este gas, solo me falta hallar el peso molecular. Ah, ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar el peso molecular. De los datos que me da al inicio en el estado 1, aquí está el estado 1, se analiza el mismo gas, ¿no ves? Ojo que eso lo hemos dicho, que es el mismo gas, solo que en diferentes condiciones, ¿ya? Entonces, como son las mismas, como es el mismo gas, por supuesto el peso molecular va a ser el mismo, ¿o no? A ver, fíjense, si yo tuviera, compañeros, a ver, agua, imagínense, agua, acá en estado líquido, ¿ya? Y acá agua en estado vapor, ¿no ve? En otras condiciones. Fíjense, ustedes saben que si quieren sacar el peso molecular del agua va a ser 18 gramos sobre mol, esté en estado líquido, gaseoso, etc. Y acá lo mismo, o sea, en estado gaseoso no importa que esté, pero el peso molecular va a seguir siendo lo mismo. Ojo que no cambia, ¿listo? Entonces, el peso molecular en ambos estados es el mismo, ¿ya? Es similar. Entonces, con el estado 1, con estos datos, ¿qué voy a hacer? Fácil, hallar el peso molecular, ¿ya? Entonces, para hallar el peso molecular, antes tengo que saber algo, que acá me están dando una presión manométrica. Y ustedes saben que yo no puedo trabajar con una presión manométrica en la ecuación de estado. ¿Por qué no puedo trabajar? Porque en la ecuación de estado, que es pavo ratón, solo se maneja presión del gas, o sea, la presión absoluta, ¿ya? Y esto es presión manométrica. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser, voy a hallar la presión absoluta del gas. O sea, esta presión manométrica lo voy a transformar a presión absoluta del gas. O sea, en otras palabras, presión del gas. ¿Cómo voy a hacer eso? Sencillo. Yo he aprendido en el tema de manómetros, y si desean pueden ver presión manométrica, en el tema de presión manométrica, que la presión del gas, que la presión en un recipiente de un gas, es igual a presión atmosférica más la presión manométrica, o también es presión del gas igual a presión atmosférica menos presión manométrica. Ya, cualquiera de estas dos ecuaciones hemos deducido. Voy a usar la primera, ¿ya? Voy a usar la primera. A ver, si uso la primera, fíjense, la presión manométrica también se puede colocar como H, ¿no ves? ¿Se acuerdan? H o presión manométrica. A ver, la presión del gas es igual a la presión atmosférica más H, o sea que es presión manométrica, ¿no ve? Listo, aquí lo estoy mostrando para que se entienda mejor. Entonces, a ver, como estamos, no me dice el lugar, la región en la cual se está realizando el ejercicio, entonces, ¿qué tengo que asumir? A nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. La presión manométrica, ¿cuánto es? 20 kilopascales. Pero ojo, ojo, que yo voy a transformar. Yo voy a transformar, porque aquí está en milímetros de mercurio, la atmosférica, entonces eso también tiene que ser en milímetros de mercurio. Entonces transformo con su equivalencia y hallo, compañeros, yo sé que 700 milímetros de mercurio tienen 101,3 kilopascales. Listo, entonces con eso hallo la presión del gas. Listo, ahí ¿qué tendría? Ahí con eso habría hallado ya la presión del gas. Ojo, fíjense, acá en el estado 1, si yo planteo la ecuación de una forma correcta, sería esta. La densidad del gas es igual a la presión del gas por el peso molecular del gas por R. Ojo que no coloco gas, ¿por qué? Porque R es universal, o sea, esto funciona para todos los gases. No hay necesidad de colocar gas acá, entonces, y por la temperatura del gas, ¿ya? Ojo, entonces acá está la ecuación que me va a ayudar a resolver. Pero ahora ya tengo esta presión del gas, ya la he hallado. No es la presión manométrica, sino es la presión absoluta del gas. Ahí está. Primero me doy de cuenta que está en grados Fahrenheit, el estado 1, la temperatura. Transformo a Kelvin, por supuesto con su conversión, ¿no? Y lo único que hago ahora es despejar el peso molecular del gas, reemplazar todos los datos, fíjense acá,
y yo hallo el peso molecular del gas, ¿ya? Que me va a salir porque acá, ojo, miren, acá quiero hacerles notar algo. La presión del gas que hemos hallado ha sido 910 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál R voy a usar? La R que yo voy a usar, compañeros, va a ser la que esté en función a la presión de acá. Entonces, ¿qué sería? Milímetros de mercurio. Ah, ya, entonces, milímetros de mercurio, ¿cuánto es R? 62,4 milímetros de mercurio por litro mol Kelvin. Si hubiera estado acá atmósferas, entonces hubiera usado R en atmósfera. Si hubiera estado presión en pascales, hubiera usado la R en pascales, etc. Entonces, están muy relacionados la presión con R, ¿ya? Listo, entonces de ahí he sacado este valor de peso molecular. Y con eso, compañeros, ¿qué puedo hacer? Yo sé que para el estado 2, ¿cuál sería mi ecuación de densidad? Sería presión, peso molecular, RT. Pero hay que hablar según las condiciones. En este caso sería presión en condición normal por peso molecular del gas, por R, por temperatura en condiciones normales. Porque eso me han dicho, ¿no? Eso me han dicho, que tengo que trabajar en condiciones normales, ¿ya? Reemplazo, fíjense, pero ahora, miren, la presión en condición normal es una atmósfera. Entonces ahora estoy usando la presión atmósferas. Por ende, ¿qué R voy a usar? 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Listo, y con eso, fíjense, encuentro la respuesta. 0,245 gramos sobre litro. Como verán, muy sencillo. Ahora vamos con otro ejercicio. Vean este ejercicio de acá. Ahora me dice que, miren, en condiciones normales, un litro de aire contiene 1,29 gramos de aire. Ya. Aire, hablemos de esta vez de este gas. El aire, por supuesto, es un gas, ¿no? Entonces, ahí está. Dice que en condiciones normales, ahí está, condiciones normales, tiene un volumen de 1 litro, contiene 1,29 gramos de aire. Calcule la densidad del aire. Ahora, ojo que me está diciendo que ahora calcule la densidad del aire a esta presión y a esta temperatura. ¿Listo? Entonces, ojo que aquí igual me está hablando de otra condición que va a asumir el aire, ¿ya? Va a cambiar sus condiciones que las que tenía al inicio, en el estado 1. Entonces, voy a aprovechar algo. Yo sé que siempre tengo que trabajar mis mis temperaturas, ¿en qué? En temperaturas absolutas. Entonces transformo a Kelvin, ¿ya? Transformo a Kelvin, listo. Y también aquí estoy recordando que condiciones normales, presión, una atmósfera, temperatura 273 Kelvin. Ojo, esos datos los tengo que poner acá porque son condiciones normales. Listo, entonces, ¿qué hago? Acá noto algo, que en el estado 2, compañeros, fíjense en el estado 2, yo necesito hallar la densidad. Eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser mi ecuación? Por supuesto, mi ecuación va a ser esa que dice la densidad es igual a presión por peso molecular por R por temperatura. Pero ojo que estamos hablando de qué gas, aire. Entonces, por eso hemos puesto el peso molecular del aire. Listo, solo, a ver, ¿tenemos presión? Tenemos. ¿Tenemos R? Tenemos. ¿Tenemos temperatura? Tenemos en el estado 2. ¿Qué me falta? Peso molecular del aire. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el peso molecular del aire? Voy a sacar del estado 1, que me dan ahí 4 datos. Fíjense, si yo uso esta ecuación de acá, que le hemos visto al principio, ¿no ve? Que nace de la ecuación de estado. Por ejemplo, si yo uso esta ecuación de acá y lo adecuo, miren acá, fíjense. ¿Qué tendría? Hablando del estado 1, miren, hablando del estado 1. La presión, ¿cuál es la presión que hay en el estado 1? Es la de condiciones normales. El volumen, aquí está el volumen, me dan, entonces coloco ese volumen. La masa, ¿de quién estamos hablando? De aire. El peso molecular, ¿de quién estamos hablando en el estado 1? Del aire. R, que es universal, ojo, y temperatura, ¿qué temperatura hay acá? En condiciones normales. Listo, como verán, ahí está. De acá lo único que hago es despejar peso molecular del aire. Ahí tienen, lo he despejado y reemplazo. ¿Y qué saco?
el valor del peso molecular. Y lo que hago en el estado 2, muy sencillo, solo es igual, con la ecuación número 1 de acá, solo me faltaba el peso molecular del aire. Ahora ya lo tengo, entonces reemplazo y ya tengo la respuesta. Listo. Como verán, muy sencillo hacer el uso de la ecuación de estado. No se olviden, por favor, si desean algún ejercicio de examen que lo resolvamos o algún tema, pueden escribir en los comentarios o al Facebook con Wilmer Quispe Castañeta, ¿ya? Espero les haya gustado la clase de ecuación de estado.